Este es el menú principal de MapleTA una vez iniciada la sesión. Aquí estamos como el rol de un instructor o profesor y en este menú podemos ver las diferentes clases que tenemos. Tenemos aquí un menú donde hay diferentes opciones. Aquí sería gestor de clases. Luego tenemos usuarios del sistema y luego pues el administrador del sistema. Ahora lo que vamos a explicar es un poco qué diferentes tipos de preguntas te puede dar MapleTA. Y luego vamos a hacer algunos ejemplos de algunas preguntas que utilizan sobre todo la evaluación Maple, que es lo más interesante. Una vez entramos en la clase, tenemos los diferentes tipos de tareas que se pueden hacer. Se pueden hacer ya sea deberes, que luego se puntúan y se queda registrada su nota, o práctica anónima, que simplemente es para que el alumnado pueda hacer las diferentes tareas sin que le repercuta nota, o incluso se pueden hacer exámenes que también se evalúa la nota y se instala un programa en el cliente, hace que la tarea se vea en pantalla completa y si el alumno quiere hacer trampas minimizando o sea utilizando otro programa para saber el resultado, le salta un mensaje y se le cierra el examen. Ahora vamos a empezar haciendo un poco qué tipos de preguntas hay. Aquí me salta un mensaje ya que esta tarea está hecha con tiempo limitado y te avisa. Aquí esta sería una pregunta de verdadero o falso, es bastante sencilla de usar. Esta sería una pregunta de tipo paleta, se puede poner ya sean ecuaciones químicas o ecuaciones generales, y lo bueno que te permite hacer es poner cualquier tipo de simbología. Hay diferentes, tenemos en las paletas todo el tipo de simbología, ya sean símbolos como el pi, poder poner fracciones, raíces cuadradas, potencias, etcétera. Esta es una pregunta de diseño libre, se pueden usar diferentes tipos de preguntas y juntarlos todos en uno. Aquí utilizamos una evaluación de Maple, que lo que hace es generar tres funciones aleatorias, que ya están parametrizadas, y luego genera este siguiente gráfico. En este caso aquí pide que calcules el área que hay entre las tres áreas. Todo esto, la línea de código es muy sencilla de usar, ahora lo veremos más adelante, y es lo bueno que tiene MapleTA. Luego, como era una pregunta de diseño libre, pues se puede poner una pregunta de redacción. Este tipo de pregunta lo que hace es guardar lo que se ha escrito y luego, posteriormente, el instructor o profesor tiene que evaluar la pregunta y ponerle una nota manualmente. También hay el tipo de pregunta de imagen interactiva utilizando el Java. Si se sube una imagen al servidor, luego se pueden crear áreas, como veis aquí, manualmente, y puedes hacer que una área sea correcta y las demás incorrectas. Puede ser cualquier tipo de imagen. Esta ha sido por ejemplo, pero también, por ejemplo, se podría poner un gráfico y que marque en qué zona del gráfico es cualquier cosa que se quiera preguntar. También hay el tipo de preguntas de múltiple selección. Lo bueno que tiene es que puede haber más de una respuesta correcta, por lo tanto puedes elegir más de una respuesta a la vez. Esta es la pregunta de graduado Maple. Aquí lo que se ha hecho es generar un gráfico de corriente alterna del voltaje y su intensidad. Y está puesto de tal manera que cada vez que cargue la pregunta sale aleatorio este gráfico. Lo que aquí se pide es saber el desfase entre la intensidad y el voltaje. Aquí en esta ocasión nos ha dado que están en fase. Pero si se volviera a hacer seguramente esta tarea, te saldría que saldría con otro desfase. Luego también hay tipos de preguntas de rellenar espacios, ya sea con una lista, como hay aquí, o si no, escrito. Estas preguntas son muy fáciles de hacer, simplemente es escribir toda la frase y luego pide de tal punto a tal punto donde se quiere ocultar. Y ya está, no pide nada más. También hay tipos de preguntas de asociación, de asociar una lista o números con unas definiciones, se puede ver. También se puede hacer una pregunta que contenga varias preguntas a sí mismo por diferentes apartados.
Aquí en este caso es una pregunta numérica, porque diga un número y unas unidades físicas. Luego hay una pregunta de lista, como hemos visto antes. Luego hay una pregunta de tipo test. Y aquí también está la pregunta de tipo redacción que hemos explicado antes. En las preguntas de multiplicación, como veis aquí, es simplemente elegir A, B, C o D y solo se puede elegir una vez. Y aquí acabamos con la pregunta numérica que puede escribir un número y luego qué unidades tiene ese número. También se utiliza el algoritmo de Maple, se puede usar. Luego están como podéis ver, también se pueden poner en formato HTML las fórmulas o incluso las matrices. Y luego aquí, por ejemplo, la respuesta es una lista de números. Se van poniendo, como pone aquí el ejemplo, puntos y comas en cada número que quieres poner, o incluso ecuaciones. Y esta es la que he dicho antes de rellenar espacios. Entiende tanto minúsculas como mayúsculas. Se puede poner así o pues, se podría poner así y darla por válida. Aquí simplemente una vez que ya quieres enviar la tarea, te dice si ha habido algún error, te explica la pregunta, si ha sido no respondida como para darte un aviso. Y bueno, no tiene más misterio, simplemente te dice esto y ya está. Tú le das continuar si quieres y ya está. Y al final te dice tu puntuación que has hecho, si es práctica anónima o deberes. Si es un examen se puede ocultar esta política de que te salga la nota. Vamos a ver la cosa más interesante, que es la creación de preguntas. Una vez dentro de que estás en una clase, simplemente vas al menú de preguntas y aquí sale un repositorio de preguntas que ya tiene el servidor. Puedes tener de otras clases, de tu propia clase o del servidor de evaluación de Mail o la nube. También las puedes ordenar las preguntas por diferentes grupos. Aquí ya hice uno de física, otro de matemáticas y luego puedes importar grupos de otros lugares y son estos aquí cargados. Vamos a crear una nueva pregunta y aquí te salen los diferentes tipos de preguntas. A lo mejor usar es el diseñador de preguntas, ya que allí dentro puedes elegir luego qué tipo de pregunta y así hacerla a tu aire. Aquí esto sería para poner el nombre de pregunta para luego poder buscar y el texto de la pregunta que quieras hacer. Una vez hayas escrito el enunciado, se le da este botón de aquí y aquí puedes elegir qué tipo de pregunta quieres. Está la de redacción, sería esta, simplemente pulsas aceptar y ya se ha cargado aquí. Simplemente poner el enunciado antes y dejar esto. Y luego ya el programa ya lo entiende y ya lo deja bien escrito. Si se quiere hacer, por ejemplo, este tipo de pregunta, que es bastante interesante, sobre todo para los profesorados de física, es un cuerpo hacer un diagrama libre de un cuerpo. Tenemos aquí, cargamos una imagen nosotros que tengamos, el servidor, sale aquí, y entonces aquí ahora elegimos qué fuerzas queremos que se pongan. Vamos a poner la gravedad y la tensión, por ejemplo. Y vamos a poner el punto, le damos a añadir y actualizar las fuerzas. Añadimos el punto y ahora ya elegimos qué fuerza. Por ejemplo, la gravedad. Y ponemos que sea con un ángulo de, no recuerdo, menos 20. Y entonces aquí ya carga. Tenemos ya una fuerza aquí sobre este punto, que también la podemos mover. Y luego también podemos poner la fuerza de la tensión. Podemos poner ángulo cero. Entonces ya he cargado aquí la fuerza. Le damos a aceptar y ya se queda guardado. Cuando ahora vemos la pregunta, si queréis ver la vista preliminar, ahora aquí, una vez que ya has hecho la pregunta, tienes diferentes opciones si quieres revisar o poner más idioma o capacidad o qué dificultad tiene, ordenarla o ponerla en un... Aquí si le damos a vista previa la vemos como si fuéramos un alumno.
podéis ver, sale aquí el punto y tenemos que elegir las fuerzas otra vez. Otra vez lo mismo, saldrá aquí abajo. Y si, por ejemplo, ahora le doy evaluar, voy a darme medio punto. Podéis ver si ha faltado la otra fuerza, por eso no ha apuntado. También, una vez aquí, podemos editar la pregunta otra vez y volvemos otra vez a lo que estábamos antes. Ya queremos crear una pregunta de Maple, que es evaluación Maple. Utiliza el motor Maple para evaluar la pregunta. Utiliza este código de evaluación. O sea, había un problema con la traducción y realmente el que va bien es este. En breve se arreglará. Lo que hace simplemente es coge una variable, siempre tienen el símbolo del dólar, como la respuesta que tú pondrás correcta en el algoritmo, y luego la que el alumno proporciona. Simplemente hace una diferencia y si da 0, pues la da como válida. Aquí nos pide cuál es la respuesta correcta. Si ponemos una variable, ya sea, por ejemplo, respuesta, ya esta la funcionará. Le vamos a aceptar. Ya se queda aquí cuadrado. Vamos a poner el enunciado, vamos a decir que sea, por ejemplo, calcula la derivada de la función. Y ahora ponemos, por ejemplo, que la función que queríamos, una variable. Ahora vamos al algoritmo, que aquí es donde se escribe todo. Para la gente que no conoce muy bien o principiantes, se puede dar mostrar asistente. Y aquí tenemos un asistente que nos ayuda a hacer paso a paso todo el algoritmo. Por ejemplo, podemos poner aquí la variable A, que sea un número entero aleatorio, que vaya de entre, por ejemplo, 1 y 4, con pasos de 1. Y aquí ya la ha creado. Como podéis observar, para simplemente crear una variable, simplemente hay que poner símbolo del dólar junto al nombre de la variable. Luego ya se pone un igual y aquí se pone la operación que se quiera. En este caso simplemente es para hacer un número aleatorio. Y siempre al final hay que acabar con punto y coma. Y para saber si lo has hecho bien, si le das a actualizar vista previa al algoritmo, se va cargando aquí los valores. Podemos ver que cada vez que le doy a actualizar va variando. Entonces, también tenemos para hacer condicionales, plan, que esta variable sea igual a la otra, o que sea menor que, o que sea mayor que, o tenemos para usar los comandos Maple, que se puede crear para hacer gráficos o variables. Por ejemplo, si queremos hacer una variable que nos calcule, por ejemplo, un polinomio aleatorio Maple, que ya tiene ese comando randomize, y que luego nos genere un gráfico, lo podemos escribir aquí para ir haciendo, o simplemente ya escribirlo aquí directamente. Aquí lo tenía ya preparado. Este de aquí. Aquí es la variable poly, que utiliza el comando maple, y entonces aquí ya se pone todo lo que vamos a usar. Utiliza el comando randomize, ranpoly, x, degree, SA, que es la variable. Este simplemente nos dice de qué grado es el polinomio. Todo esto que hay aquí dentro es lo que se escribiría en el maple normal y corriente. Lo único que nos del maple es esto que hay entre los dos corchetes y poner maple antes. Si aquí ponemos lo mismo, lo que tenemos que escribir aquí dentro es el comando maple. Luego el MapleTA ya genera esto de hacerlo igual a maple. Simplemente es eso, lo único que ayuda que te da. Y para hacer un gráfico, pues en vez de poner esto, le das en vez de variable gráfico y podemos ponerlo. Entonces tenemos que escribir el comando de maple. Plot, por ejemplo, poly, x igual 10 hasta 10, de y igual a 10 hasta 10. Y cerramos. Vamos a aceptar. Perdona.
ahora. Y ya está, ya lo he vuelto a generar. Simplemente en vez de poner Maple, cuando es un gráfico pone plot Maple. Si le damos a actualizar la vista de previa del algoritmo, vuelve a aparecer. Ya sale aquí nuestra variable de gráfico. Sale el polinomio. Aquí simplemente es un comando que he hecho para que lo muestre más ml, playPoly, para que se vea más bonito. Y aquí nuestra variable de respuesta, que es la derivada del polinomio respecto de x, que es el comando maple. Y aquí el gráfico. Si se quiere insertar el gráfico en la pregunta, simplemente hay que ponerlo aquí, así tal cual, como si fuera la variable, y él ya lo genera. Vamos aquí, poli, para que se vea. Y ya está, ya habríamos creado nuestra pregunta. Así de fácil. El código para usar es muy sencillo, ya que al usar Maple puedes aprovechar muchas de sus funciones ya generadas y no tienes que escribir aquí un montón de texto para simplemente crear, por ejemplo, un polinomio. Le vamos a terminar para ver cómo ha quedado. En la vista previa. Parece que no ha funcionado. Ahora, se ve que queda bien. Aquí pues vuelve a salir lo que he escrito, el display poly y el gráfico. Y ahora aquí pues tengo que escribir pues la respuesta que sería la derivada. Se puede escribir en este formato, que es así en HTML, ¿no? Así como se escribe normal, o escribirlo en modo de entrada de texto. Simplemente cambiando aquí pues ya sería usando el que se utiliza para escribir los ordenadores. Se puede elegir, se puede cambiar esta opción para que se los escriba de un modo o de otro, o se puede dar la opción de que se usen los dos a la vez. Tanto uno como el otro, aunque la respuesta de la variable esté escrita en un modo, MapleTea ya entiende, ya lo combina con el otro modo para hacer lo que esté bien. Si ahora, por ejemplo, que he puesto esto que está mal, ya me sale aquí, por ejemplo, que está mal y me dice la respuesta correcta. Esto también se puede cambiar si se quiere o no que se dé la respuesta correcta al alumno. Ahora, si queréis, se puede ver cómo se generaría una clase nueva. Es bastante sencillo. Simplemente en el menú principal, pulsando en Voltea y en gestor de clases, se puede poner añadir una clase y se vuelve y para crear una clase. Bueno, simplemente pone opciones normales, la identidad, el nombre de la clase, su nombre abreviado o la escuela. No hace falta rellenar todo, depende de lo que se quiera. Y también si quieres agregar contenido de otro lugar. Entonces, ahora ya le he dado a aceptar, entonces ahora ya me deja usar la clase. Voy a editar, simplemente editaría lo que he hecho antes. Si quiero poner alguna URL, alguna descripción o algún mensaje. Vale, ahora vamos a ir dentro de la clase de webinar y, por ejemplo, vamos a crear una tarea nueva. Y en tareas, vamos a darle nueva tarea. Entonces simplemente ponemos el nombre de la tarea. Se puede poner su nombre abreviado, una descripción, si se quiere mostrar un texto en la cabecera o la página de calificaciones. Luego por aquí vamos navegando para ir poniendo todo. Por ejemplo, ahora nos pediría qué preguntas seleccionadas queremos. Entonces, por ejemplo, yo podría poner, en esta clase no hay nada, pero si yo lo doy en todas mis clases ya tengo las preguntas que tenía antes y, por ejemplo, puedo coger estas aquí, que ya las tengo en un grupo y simplemente lo que puedo hacer es clonarlas, bueno, seleccionarlas todas y añadirlo como un grupo a esta clase. Entonces ahora ya me ha cogido el grupo de las 14 preguntas y aquí me dice que elija por ejemplo, aquí me dice elija al azar una de 14 preguntas de este grupo. Yo puedo decir no, que me coja todas. Y luego también me pide si quieres que cambie el orden de preguntas, sino si que cada vez que entre a la tarea me cambie el orden en cuál es la pregunta 1 o la 2. Luego aquí se pueden elegir las políticas, que es para qué tipo de tarea se quiere, si es una práctica anónima, como he explicado antes, los resultados no se guardan, si es para hacer deberes o cuestionarios,
si es para hacer el examen supervisado que he dicho antes, si es para otro tipo de preguntas o una sesión de estudio. Aquí también se puede poner el número de intentos máximos que tienen estas preguntas, si será visible a los estudiantes cuando pasen una serie de cosas, qué nota se aprueba y qué puntuación, si se muestran comentarios al final, si tiene un tiempo límite, cuántas preguntas puede haber por una página. También se puede programar a qué hora empieza y termina la tarea, si es visible o no la tarea, para ocultarla o no, si se pueden poner comentarios o mostrar pistas o alguna cosa que se desee. También esto que explicaba antes, lo de mostrar la nota final, se puede activar o desactivar, o poner que se active la nota, que te diga la nota final si has acertado todo o si has aprobado. Y también para cada pregunta que sea incorrecta, pues mostrar la respuesta correcta, pues siempre o nunca o siempre que sea correcta, etcétera. Luego también se pueden hacer restricciones de IP por si solo se quieren que se haga en un lugar, por ejemplo, ya sea en las aulas de ordenadores del centro educativo o que se pueda hacer desde cualquier lugar. Simplemente es para evitar eso, que se hayan trampas. Una vez ya elegido todas las políticas, simplemente vas al apartado 4 y ya simplemente te dice para revisar todo lo que has escrito y ya pues le das terminar. Y ya se ha creado la tarea. La vemos aquí como para editarla, también se puede editar, simplemente pulsando aquí. Y ya puedes editar, copiarla, eliminarla, ocultarla o lo que se desee. Si vamos a la clase, ahora ya vemos que está la tarea. Si ahora yo le doy, pues ya empezaríamos a hacer todas las preguntas que hemos hecho antes. Y también lo que tiene el MapleTA, aparte de todo esto de las preguntas, es el apartado de cualificaciones, que tiene aquí las tablas de rúbricas. Todavía no hay ninguna porque es la clase nueva. Que podrías hacer una tabla de rúbricas para todo lo que se quiera. Que también hay el informe de evaluaciones de todos los alumnos. Aquí como no hay ninguno en esta clase no aparece, pero si no aparecería cada usuario con todas sus notas y se puede exportar a un Excel si se desea. Y bueno, luego tienes algunas herramientas como para buscar usuarios o quién está activo o quién está inactivo. Y más o menos hasta aquí el seminario de MapleTA.